Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la primera sesión de la tarde. Y vamos a tener dos charlas en esta primera sesión. Y bueno, las preguntas las dejaremos para el final, así haremos las dos presentaciones del tirón y dejamos las preguntas para cuando acaben, a ver cuánto tiempo tenemos y tal. La primera comunicación es nueva base topográfica nacional, 1-100.000, que van a presentar Rafa Sierra y Francisco. Francisco va a empezar. Entonces, bueno, tenéis 25 minutos más o menos y cuando quieras. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Sánchez, trabajo en el Instituto Geográfico Nacional en el Departamento de Cartografía Básica y Derivada y junto con mi compañero Rafael Sierra vamos a presentar la nueva base topográfica nacional a escala 1-100.000, conocida también por su acrónimo BTN100. Esta presentación la vamos a dividir en 4 partes: una introducción, contaremos las fases del proyecto y a continuación mi compañero Rafa les explicará las aplicaciones con GeoBSIG y unas conclusiones. Por marcar un origen de la BTN100, nace en noviembre de 2010, fruto del convenio firmado entre el Instituto Geográfico Nacional y el Centro Geográfico del Ejército, en el cual se comprometen en la creación de una base topográfica común que permitiese una producción armonizada de información geográfica a escala 1-100.000. La BTN100 cumple con el principio de producción cooperativa entre administraciones definido en la Directiva Europea INSPIRE, que traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico se conoce como el ISIGE, y del vigente Sistema Cartográfico Nacional con el objetivo de generar productos y servicios de información geográfica. Es un producto multipropósito. Más adelante explicaré más detalladamente qué quiere decir, pero sería que nos permite generar productos derivados como por ejemplo la serie C del CGED y el mapa base de las IDES, entre otras. A continuación hablaremos de las fases del proyecto, la cual vamos a dividir en 4 bloques. Un bloque de especificaciones, una segunda parte desarrollo y ejecución del proyecto, una tercera parte en la cual hablaremos del mantenimiento y una última parte de la explotación. El documento de especificaciones cumple la norma ISO 19131 y comprende todos los apartados que veis a continuación. Nosotros nos vamos a centrar en el apartado de estructura y contenido de los datos, pero no quiere decir que el resto de apartados no tengan importancia. De hecho, más adelante nos referiremos a apartados como la calidad de los datos o captura de los datos, que son 2 puntos también muy importantes. En cuanto a la estructura y contenido de los datos, se compone de 2 documentos. Uno de ellos es el modelo de aplicación, que cumple la norma 19109 y contiene la definición del contenido y la estructura de los datos, lo cual nos va a permitir una gestión de datos automatizada, así como reglas de consistencia geométrica y semántica y el tipo de geometrías empleado, que cumple la norma ISO 19107. El otro documento sería el catálogo de fenómenos, que cumple la normativa ISO 19110 y está dividido en 7 categorías, que contienen los 56 tipos de fenómenos y a su vez estos en total tienen 637 atributos, 97 de los cuales son controlados. En la siguiente diapositiva podemos ver las 7 categorías de las que os hablaba anteriormente, las cuales se dividen en delimitaciones territoriales y administrativas, en hidrografía, modelos digitales de elevaciones, entidades de población, instalaciones, redes, infraestructuras de transporte, infraestructuras y servicios y sistemas de referencia geodésicos. La segunda parte de este proyecto sería el desarrollo y la ejecución del mismo, la cual se va a dividir en 4 partes: armonización, actualización, control de calidad y validación y carga. Como decía anteriormente, se firmó un convenio entre el Instituto Geográfico Nacional y el CGED. Entonces partimos de unos datos iniciales que nos proporcionan ambas instituciones. Por ejemplo, el Centro Geográfico del Ejército nos proporcionó la serie C y la serie L y el Instituto Geográfico Nacional aportó la antigua base cartográfica numérica escala 200.000 y el sistema de información de líneas límite. ¿Qué pasaba con estos datos? Pues que nos encontrábamos con datos que estaban en diferentes formatos y en diferentes escalas. Entonces, para poder partir de unos datos de partida que se adecuaran al modelo de la BTN100, se necesitó hacer una serie de procesos para poder adecuar a este modelo nuevo y poder tener unos datos de partida con los cuales empezar a trabajar. El siguiente de los pasos es la actualización. La actualización la realizó una empresa externa y se rigió por estos 5 condicionantes que aparecen aquí, que es la existencia, la resolución geométrica, la continuidad, la coherencia y la relación entre elementos. Además de estos elementos también se basaron en las normas de captura, que es un documento básico y fundamental para poder saber cómo hay que representar la información.
Además de esta información, también se utilizaron imágenes spot para actualizar y, en algunos casos puntuales, imágenes PNOA. A la izquierda es un modelo es una ficha, la ficha en este caso de las presas, y por ejemplo, si nos fijamos en las normas de captura, nos dice que las presas deben coincidir totalmente con el borde del embalse. Bueno, aquí podemos ver el embalse y la línea roja sería la presa. Vemos que está capturada en el límite del embalse. También nos dicen las normas de captura que deberán ir siempre comunicadas con alguna carretera o pista. Pues también, como podemos ver en las carreteras, están comunicadas por aquí y por aquí con el embalse. Entre otros datos que hemos utilizado también muy importantes son las fuentes externas. Aquí veis todo el tipo de información que se ha utilizado para actualizar la base topográfica. Las más importantes a reseñar, por ejemplo, serían los bienes de interés cultural, el mapa oficial de carreteras del MOCI, la red de ferrocarriles y estaciones, el nomenclátor básico del INE y espacios naturales protegidos, entre otros. La tercera de las partes dentro del desarrollo y ejecución sería el control de calidad, que cumple la norma ISO 19113, y lo hemos dividido en dos grandes bloques. El primer bloque sería el control semántico, que hace referencia a 4 puntos principales, que son la compleción, la consistencia lógica, exactitud posicional y exactitud temática. A partir de estos principios se han realizado unas 600 consultas clasificadas por clase de entidad y por clase de error. A partir de estas consultas, lo que se generó fue una tabla de errores con estos 6 atributos que vemos a continuación. Para que os hagáis una idea más o menos del trabajo que conlleva, os he puesto un ejemplo, una de esas 600 consultas, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de consistencia lógica, de coherencia norma. Aquí vemos un núcleo de población y la línea que vemos aquí es la línea municipal, la línea que divide estos dos municipios. Como podemos ver, aquí hay un error de captura, puesto que la norma de captura a nosotros nos dice que cuando un núcleo de población se toma cerca del límite entre dos municipios, se deberá de tomar ese núcleo, se habrá de tomar la línea del municipio para su captura. Entonces, nuestro control de nuestras consultas lo que harían sería, después de unos análisis espaciales, detectar este polígono de error, que sería el error que se comete, y nuestros técnicos se encargarían de corregirlo y hacer que se cumpla esa norma de captura, llevarlo a su posición. El otro gran bloque sería el de topología, el control de topología, que a su vez se divide en dos controles. El control de geometría, en el cual nos encargaríamos de revisar geometrías vacías, geometrías desconocidas, no válidas, y el otro sería el control de conectividad. Nos encargaríamos de ver errores tipo undershoot, overshoot, slivers, etc. La última de las partes, dentro del desarrollo y ejecución del proyecto, sería, una vez ya tenemos actualizada la información y ya hemos pasado el control de calidad, disponemos de toda esa información por provincias. Una vez tenemos esta información por provincias, el siguiente paso sería realizar el case geométrico de las mismas para poder obtener una BTN 100 continua de toda España. El siguiente paso sería cambiar de modelo de almacenamiento. Nosotros, por comodidad, hemos trabajado en formato MDB, pero ahora nos interesa pasar de ese sistema de almacenamiento a un sistema gestor de base de datos, que entre otros muchos beneficios que nos aporta es la edición multiusuario. Más adelante mi compañero Rafa ampliará un poco la información sobre este apartado. La tercera de las fases del proyecto es el mantenimiento. Como decía anteriormente, nos permite ahora mismo en un sistema gestor de base de datos un entorno multiproducción, donde varios técnicos se van a poder editar sobre la misma base de datos. Tenemos un gestor de incidencias en el cual trabajadores del Instituto Geográfico, en el momento que detecten cualquier error o cualquier tipo de incidencia, la registran en esta aplicación y a nosotros nos llega, y en el momento, pues, con la mayor brevedad posible, se intenta solventar ese problema. También se está realizando una ampliación y mejora del control de calidad, así como una detección de cambios y copias de seguridad, que se están realizando de manera diaria. Por último, en cuanto a la explotación, al principio hablaba de que la BTN 100 es una base de datos multipropósito. Pues como podéis haceros la idea, como os voy a decir, por ejemplo, en cuanto a producción cartográfica, se está produciendo la serie C del CGET. Decir también que tenemos toda la información almacenada en almacenes de Oracle para consulta. Los trabajadores del IGN, a través de un servidor de información geoespacial, pueden consultar toda la información que tenemos desde Oracle. También decir que disponemos de toda la información de provincias y de España, de toda la información continua, en formato Shape para descarga. Vosotros, los usuarios, todos nos podemos descargar esta información en ese formato desde el Centro Nacional de Descargas. Está disponible. También sirve como base para visualizadores, como por ejemplo Iberpix,
También como soporte SIG para el Sistema de Información Geográfico Nacional, que es el SIGNA, o como mapa base para las IDES. Y lo último que se está haciendo ahora mismo es crear un servicio WFS del mismo. Y bueno, a continuación dejo a mi compañero que siga con el tercer punto.